Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Tomarán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. En este lunes 25 de abril, la Iglesia venera y honra a San Marcos Evangelista y se nos proponen dos textos muy hermosos. En la primera lectura, Primera de Pedro, capítulo 5, del 5 al 14, un pasaje muy profundo que recomiendo sea meditado a nivel personal y también, ¿por qué no?, en nuestras reuniones de equipos o grupos eclesiales. Escuchemos hoy el llamado del apóstol Pedro, primer papa de la Iglesia. Que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios y en cambio a los humildes les concede su gracia. Humíllense ante la mano poderosa de Dios, para que Él nos levante y encumbre en el momento oportuno. Dejemos en manos de Dios todas nuestras preocupaciones. Vivamos moderadamente, porque el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Resístanle con firmeza en la fe, y recuerden que muchos hermanos suyos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Nos llevaría semanas reflexionar este pasaje. Hoy vamos a enfocarnos en una frase que resume la esencia del cristianismo. Probablemente Pedro estaba recordando aquella tarde en que Jesús se arrodilló y les lavó los pies a todos, cuando escribió que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente. Este es el camino que debe transitar quien quiera ser un auténtico testigo del Evangelio, la humildad. ¿Cuánta falta nos hace esta virtud? Cada quien responda en su corazón. ¿Cómo anda el tanque de humildad en tu vida? ¿Qué tan humilde eres ante Dios y ante los demás? La humildad es una cualidad que el cristiano va adquiriendo en la medida que va comprendiendo cuál es su naturaleza, su origen y su esencia. Cuando uno es capaz de recordar cuál es su naturaleza, y uno recuerda que es una criatura salida de las manos de Dios, que depende de Él hasta para respirar, nace la humildad. Cuando uno vuelve a los orígenes y recuerda quién fue en el pasado, y hace un recuento de sus debilidades y fragilidades, y luego contempla la obra de conversión y salvación que Dios ha venido haciendo en su vida, brota el agradecimiento y la humildad.
Cuando uno recuerda la dignidad con que Cristo nos ha revestido, haciéndonos discípulos suyos, para asumir la esencia del Evangelio, el corazón sencillamente se postra en humildad y en adoración. Todo discípulo de Jesús debe procurar ser humilde, sencillo, natural, sincero, obediente, dócil y disciplinado. El verdadero discípulo no se preocupa solo por sí mismo, sino que siempre piensa en el bien de los demás. Vive la regla de oro de Jesús. Hace con los demás lo que gustaría que hicieran con él. Un cristiano humilde machaca su propio ego. No ostenta nada, ni se vanagloria. Minimiza sus propios logros para dar la gloria a Dios, porque sabe que sin Él nada es posible. Definitivamente, la humildad es la virtud esencial en la vida de todo cristiano. Sin humildad no hay santidad, así de simple. Repítalo conmigo. Sin humildad no hay santidad. Por hermoso que sea el servicio que prestamos, si no hay humildad, la verdad, lo que hagamos nos aprovecha y sirve de poco. La humildad es la virtud, es la herramienta que nos ofrece el Espíritu Santo para destruir la soberbia y el orgullo que nos separa de Dios. Si sientes en tu corazón que te falta el don de la humildad, pide con confianza a Jesús que te dé un corazón humilde y sencillo como el suyo. Hoy en día, nuestra sociedad y nuestra iglesia necesita mucho del testimonio de cristianos humildes. El mundo está promocionando y enseñando a vivir a nuestros niños y jóvenes de una manera muy distinta a la que nos propone Jesús en su Evangelio. El mundo promueve el egocentrismo, la vanidad, la soberbia, la ostentación, el orgullo, el egoísmo, la presunción, la vanagloria, la autosuficiencia. Según el mundo, todo lo podemos hacer, ya ni Dios hace falta. Siguiendo el ritmo que nos marca el mundo, nos vamos alejando del prójimo, porque nos vamos centrando en nosotros mismos, en satisfacer nuestro ego, y nos volvemos incapaces de ver las necesidades de los demás, y en consecuencia, nos alejamos de Dios. Hermanos y hermanas, tengamos siempre presente lo que nos dice el Señor por medio de la Sagrada Escritura sobre las personas soberbias. Dios es enemigo de los soberbios, en cambio a los humildes les concede su gracia. En la Iglesia, ¿cuánta soberbia existe? Muchas veces servimos sin pensar ni en Dios ni en los demás, sino pensando en nosotros mismos, en alimentar nuestro orgullo y acrecentar nuestro ego, que nos vean, que nos aplaudan, que nos reconozcan. Recapacitemos, hermanos y hermanas, la soberbia nos convierte en adversarios de Dios. Jesús es el ejemplo supremo de humildad y de entrega a los demás. Y esta sigue siendo su actitud hacia cada uno de nosotros. Jesús siempre humilde, tomándonos en cuenta una y otra vez a pesar de nuestras necedades, siempre amándonos y perdonándonos. Jesús siempre preocupado por todos nosotros, las ovejas de su rebaño, siempre dispuesto a servirnos, a ayudarnos a levantarnos de nuestras caídas.
El Señor nos invita a seguirle, pero también a imitarle. No se trata solo de seguirlo, no. Hay que imitarlo a Él, seguir sus pasos. Muchas veces pretendemos seguir a Jesús, pero a mi manera. Y así, hermanos y hermanas, no sirve. A Jesús lo seguimos cuando lo hacemos a su manera. ¿Cuántas personas nos dicen, es que yo soy católico a mi manera, es que yo me confieso con Dios, es que yo no necesito de la iglesia? No podemos hacernos una religión a nuestra manera, no podemos seguir a Jesús a nuestra manera, tiene que ser a la manera que Jesús nos enseñó. Dice el Evangelio de hoy que Jesús, antes de ascender al cielo, envió a los apóstoles a evangelizar y a predicar el reino. Los envía hasta los confines del mundo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y al final del pasaje dice, ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Los apóstoles salieron y predicaron por todas partes, y el Señor actuaba con ellos. Jesús siempre cumple sus promesas. Precisamente como fruto de esta acción evangelizadora, surge la figura de San Marcos Evangelista, a quien la Iglesia, como les decía al inicio, venera y honra hoy. ¿Y quién fue San Marcos? Marcos, o Juan Marcos, vivía con su madre en una casa que, según la tradición y los testimonios de la antigüedad, fue la misma donde celebró Jesús la última cena, donde se reunieron los discípulos después de la muerte del Señor, y de donde tuvo lugar la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Se dice que la noche del prendimiento de Jesús, Juan Marcos dormía tranquilamente cuando le despertó el ruido de las armas y el tropel de soldados que ya iban a detener a Jesús. Y envuelto en una sábana, salió para advertirlo. Los soldados le intentaron detener, pero él logró desenredarse de la sábana y huyó desnudo. Esto lo podemos leer en Marcos 14, 51 al 52. Después de Pentecostés, Pedro bautizó a Juan Marcos y poco después decidió marcharse de misión con su primo José Bernabé, quien fuera amigo y compañero de San Pablo. Sin embargo, estando lejos de su hogar y al ver los peligros e incomodidades que enfrentaban estando de misión, Juan Marcos se acobardó y se devolvió para Jerusalén, abandonando la misión. En el segundo viaje, Bernabé quiso llevar nuevamente a su primo Marcos, pero San Pablo se opuso rotundamente, diciendo que no ofrecía garantías de perseverancia para resistir los peligros y las dificultades del viaje. Esto hizo que los dos apóstoles, Pablo y Bernabé, se separaran y se fuera cada uno por su lado a misionar. Tiempo después, Juan Marcos volvió a ser otra vez muy amigo de San Pablo y hasta lo visitaba cuando ya Pablo estaba en la cárcel. Luego Marcos se convirtió en el secretario y hombre de confianza de San Pedro. Como le escuchaba siempre sus sermones, Marcos fue aprendiéndolos muy bien. Y dicen que a pedido de los cristianos de Roma, escribió lo que había escuchado a Pedro decir acerca de Jesucristo. Ese escrito es lo que se llama hoy
El Evangelio según San Marcos. Según la tradición, San Marcos fue nombrado obispo de Alejandría, en Egipto, y en esa ciudad fue martirizado por sus enemigos un 25 de abril. Vemos, hermanos y hermanas, cómo la historia de salvación se va tejiendo a pesar de nuestras deserciones, de nuestra falta de madurez e incomprensiones. Dios sigue tejiendo nuestra historia. Él no da nada por perdido. San Marcos nos enseña que cuando hay un fuerte compromiso, una voluntad dispuesta y un alto grado de humildad, bien podemos continuar adelante con la construcción del reino de Dios. De eso se trata, de ser muy humildes, para levantarnos una y otra vez, pero nunca darnos por vencidos ni derrotados. En este día roguemos a San Marcos Evangelista que interceda por todos nosotros, que de una u otra manera también hemos sido desertores y hemos abandonado la misión, no una vez, sino varias veces, para que el Señor Jesús, vivo y resucitado, nos conceda a todos el don de la humildad y el entusiasmo para poder continuar construyendo el reino de Dios. San Marcos Evangelista ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo vivo y resucitado, sea por siempre bendito y alabado.